Muy bien, buenas noches, Dios les bendiga. Saludo al que está a tu lado y decirle qué bueno que estás en el Instituto Bíblico, qué bueno que venimos a aprender juntos un nuevo libro. Y en esta noche vamos a comenzar con un nuevo libro que yo se lo estuve mandando durante la semana para que lo puedan escuchar, para que lo puedan leer. ¿Qué es el libro, recuerdan? De Jueces. Así que ahí estamos viendo que el libro de los Jueces narra uno de los periodos más oscuros de la historia de Israel. Es un libro a veces medio incómodo para leer, que se da entre la muerte de Josué y el establecimiento de la monarquía, del reinado de Saúl. Ahí está ubicado Jueces. Y básicamente muestra un pueblo que repetidamente, muchas veces, se iba alejando de Dios. Y eso de alejarse de Dios, ¿qué pasa? Sufrían las consecuencias. Sufrían muchísimo las consecuencias. Así que vamos a ver ahí cómo Israel tiene una secuencia que se repite cada vez que entra un juez nuevo. Se va repitiendo esto de que Israel se alejaba de Dios, después como número 2 sufría las consecuencias, después clamaba a Dios y Dios le enviaba a un juez y había descanso por un tiempo. Siempre pasaba eso. Esa es la secuencia de Jueces. El autor es tradicionalmente Samuel, y el periodo histórico ahí tienen en su manual que abarca entre el año ¿cuál? 50 y el 1000. Bien, tiene 21 capítulos. Y el tema central del libro de Jueces es la infidelidad del pueblo frente a la fidelidad de Dios. Siempre el pueblo se alejaba. Siempre, y vamos a ver definiciones del sincretismo al cual ellos se abocaban y las cosas a las cuales ellos incurrían, que era realmente era malo en esos días. Y dice el versículo clave, dice que en estos días no había rey de Israel, que este es un versículo que muchos conocen, dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y a veces pasa eso en las iglesias, no pasa eso. Espero que no pase. Entonces, esta frase ahí que ustedes la ven arriba, resume el problema espiritual ahí de toda esa época. Y el ciclo de Jueces, como yo les decía, presenta ese patrón que se repite una y otra vez. El pueblo peca, abandona a Dios, Dios permite que sean oprimidos ahí por sus enemigos. Israel ora, clama, por favor, Señor. Dios levanta un juez, un libertador. Hay paz durante un tiempo y el pueblo, ¿qué pasa? Vuelve a pecar y así se repite y se repite. Entonces los jueces principales que vamos a poder ver, ahí está el ciclo de los jueces, está Otoniel, Ahod, Débora, Gedeón, Jefté, Sansón. ¿Y cuál es el propósito del libro? ¿Cuál es el propósito del libro? Es mostrar las consecuencias. Esto, si quieren, sáquenle una foto. Este es el ciclo ahí de que el pueblo peca, abandona a Dios. Dios permite que sean oprimidos, ¿no? Israel clama a Dios, Dios levanta un juez, un libertador. Hay paz durante un tiempo y el pueblo vuelve a pecar. ¿Y cuál es el propósito de este libro? Primero es mostrar las consecuencias. Sí. ¿Está bien? Acá hablamos más o menos de la secuencia, que tiene la particularidad de ir recorriendo todo el libro esta secuencia. Siempre es lo mismo. El pueblo peca, se aleja de Dios, clama a Dios por un libertador, Dios le envía ese libertador, tiene tiempo de paz. Eso siempre lo van a ver ahí en el libro de Jueces. ¿Y cuántos se acuerdan de algún juez de este libro? A ver, el que más recordamos es Gedeón, Jefté. Qué historia la de Jefté. Otoniel, Débora, Sansón. Hay varios, ¿no? que hemos escuchado en diferentes predicaciones, en diferentes mensajes.
Y de todos podemos aprender cosas, de todos podemos aprender a no hacer ciertas cosas. ¿Y cuál es el propósito del libro? Es mostrar las consecuencias de alejarnos de Dios, de abandonar de Dios, de hacer, como se dice ahora, la nuestra. Vieron que dice el libro de Jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, ¿cuáles son las consecuencias, no? También revelar la misericordia de Dios al responder a esas oraciones, esos ruegos de su pueblo. Dios sabemos que es misericordioso. Y también, como tercer punto, enseñar la importancia de un liderazgo espiritual fiel. La fidelidad de Dios, ser fieles ante Dios. Y también el propósito del libro es preparar el camino para la necesidad de un rey que guiara al pueblo, de un rey definitivo, que es Jesús. Porque todos los líderes, todos los reyes tuvieron falencias, todos los jueces tuvieron falencias. Y fíjense bien, lo que podemos aprender de este libro es que también para la iglesia de hoy, ¿no? Es que el pecado siempre trae esclavitud. Dios nos escucha, Dios escucha el clamor de arrepentimiento, pero ustedes tienen que saber de que la obediencia es mejor que cualquier solución humana. Si nosotros obedecemos, Dios está con nosotros. Entonces, una generación que no conoce a Dios termina alejándose de sus caminos. Y esto lo podemos ver a lo largo de todo el libro de Jueces. Y también podemos ver la falta de ese liderazgo espiritual que trae falta de dirección, falta de orden. Hay mucho desorden, hay mucha confusión. Entonces acuérdense de esto, lo que dice, no sé si acá está, dice, cuando Dios deja de gobernar el corazón del hombre, el hombre termina gobernándose por sus propios deseos. Por eso cada uno hacía lo que bien le parecía. Porque no había un liderazgo implantado, no había un liderazgo fiel a Dios, no había un liderazgo sólido, porque había muchas mezclas en ese tiempo. Se mezclaba mucho lo que era de Dios con los ídolos. Ellos permitieron también, en vez de ir a conquistar, en vez de terminar con los pueblos cananeos, ellos hacían trato, decían, este trabaja bien, lo dejemos, y iban de esa forma, iban desarrollando amistad, iban desarrollando parentesco, y se mezclaba todo. Eso pasa cuando hay mezcla. Cuando hay mezcla, ¿qué sucede? No hay un buen sabor, porque hay mezcla. Vos mezclas las cosas de Dios con las cosas del mundo, que eso es el sincretismo, y no hay buen sabor. Nada puede salir bueno de ahí. Entonces eso es lo que pasaba en ese tiempo. Y los jueces de Israel tienen sus aciertos, sus errores. Entonces yo quiero que los vayamos viendo. Hay para hablar de muchísimos personajes en este libro, que muchos los vamos a conocer hoy. Y el libro de Jueces menciona 12 jueces principales, además de algunos líderes, ¿no? Y personajes. Ahí están los jueces. Les decía que nombra otros líderes que ejercieron influencia, que no llegaron a ser jueces, no los nombra la Biblia como jueces, pero saltan ahí en la Biblia. Obviamente, como yo les decía recién, ninguno de estas personas fue perfecto. Todos, reflejan la necesidad de un libertador definitivo, que es Jesucristo. Todos. Entonces tenemos el primer juez, ahí lo ven en la pantalla, ¿quién fue? Otoniel. Vamos a ver un poquito sobre la vida de Otoniel. ¿Quién era? Bueno, fue el primer juez de Israel, Otoniel. Fue sobrino, fue un pariente de Caleb. ¿Recuerdan quién era Caleb? El compañero de Josué, ahí el que dijo la famosa frase, dame este monte. Otoniel era un hombre de fe, era un hombre de obediencia, era un líder militar, era un hombre valiente. El Espíritu de Dios vino sobre él para liberar a Israel. Cuando uno lee la historia de Otoniel, Israel estaba siendo asediado por un rey que se llama, no sé si está ahí, Cusam Risataim. ¿Sí?
rey de Mesopotamia, no vayan a poner Tusán, es Cusán, Risataim, rey de Mesopotamia. Y otra vez el pueblo clama a Dios, porque estaba siendo oprimido. Clama a Dios, y Dios levantó a Otoniel en esta oportunidad como libertador. El Espíritu de Dios vino sobre él, derrotó al rey de Mesopotamia. ¿Y cuántos años tuvo de tranquilidad, de paz? 40 años. Entonces Otoniel podemos decir que fue un hombre muy bueno, fue un hombre íntegro, dependió del Espíritu de Dios, obedeció el llamado del Señor también, liberó a Israel de la opresión, fue un líder valiente y trajo 40 años de paz, de estabilidad. Fíjense, los puntos que podemos nombrar de Otoniel, los puntos llamativos, ¿qué les llama la atención de Otoniel? Bueno, que es el primer juez que Dios levantó en Israel, se lo considera como un ejemplo de líder, como un ejemplo modelo, ideal de juez. Ahí en la Biblia su historia es breve, es sencilla, pero sin escándalo, digan conmigo, sin escándalo, porque después los demás tienen muchas cosas. Este no tiene ningún escándalo, por eso se lo considera como el modelo ideal de juez, Otoniel. Su liderazgo marca el patrón inicial del libro de Jueces. ¿Se acuerdan cuál es el patrón? Pecado, opresión, clamor, liberación y paz. Fíjense los cuadraditos ahí, dice que estaban en pecado, claman y Dios manda un libertador. Bueno, pero después de su muerte, después de la muerte de Otoniel, Israel volvió a apartarse de Dios y comenzó nuevamente ese ciclo de apostasía, que ya vamos a ver lo que es apostasía, sincretismo. Y es uno de los pocos libros cuya vida, es uno de los pocos personajes cuya vida no registra fallas morales, Otoniel. Entonces por eso se lo considera un ejemplo de juez. ¿Qué podemos aprender de Otoniel? ¿Qué podemos aprender? Que se dejó guiar por el Espíritu, ¿sí? Entonces cuando uno se deja guiar por el Espíritu, ¿qué sucede? A ver, contéstenme ustedes. Claro, vos podés traer libertad a través de operar en el Espíritu, ¿sí? Es lo que trajo Otoniel. Estabilidad hubo en Israel, paz, para dirección para todo un pueblo, ¿sí? Sin embargo, acuérdense que la verdadera transformación no depende solamente de un líder, sino de toda una generación que permanezca fiel. ¿Sí? Pero no depende, que nos vaya bien no depende solamente de una persona. Necesitamos todo un pueblo que obedezca las instrucciones. Por eso todo comienza de a poco. Por ahí, no sé si le ha sucedido de alguna vez echarle la culpa al pastor o a los líderes. Y todos ponemos nuestro granito de arena, ¿no? Por eso nosotros tenemos que apoyar a nuestros pastores, estar al lado de los líderes, ver qué les pasa, porque son seres humanos también. Son seres humanos con falencia, con tristezas. Entonces, tenemos que estar cerca, no solamente criticarlos, sino apoyarlos para lo que Dios puso en él, se pueda bajar a todo el pueblo de una manera dinámica, llena de Dios, para que eso traiga libertad, para que eso traiga visión, dirección. Entonces, vamos a ver qué es la apostasía en la cual incurría el pueblo de Israel. Entonces decimos que la apostasía es el acto de abandonar voluntariamente la fe verdadera para seguir otros dioses. Ellos sabían cuál era la fe verdadera. Sí, pero seguían otros dioses, seguían falsas doctrinas o vivían en desobediencia a Dios, ¿no? Acuérdense, no es simplemente cometer un pecado, sino es alejarse de Dios. Vos sabés cuál es la verdad y vos te alejas. Es como, por ejemplo, si lo aplicamos hoy, es cuando una persona conoce a Cristo, ¿sí? Y deja de obedecer su palabra. Comienza a vivir según el mundo, abandona la verdad, pues muchas veces dice, no, pero yo en mi casa sirvo. Pero no sabéis las disciplinas espirituales, que es congregarte, una disciplina básica. ¿Sí? Estás apostatando de a poquito, porque acuérdense, no todo es una caída pero mortal.
Va de a poquito. El enemigo muchas veces te va dando pequeñas dosis de apostasía. No te congregues. Y en tu casa vos podés ver un video de YouTube del pastor. Y vas apostatando de a poquito. De a poquito te vas alejando del cuerpo. ¿Y qué pasa cuando uno se va alejando del cuerpo? Pero yo hago un instituto bíblico. No, tenés que estar en orden. Le tenés que responder a alguien. Tu vida tiene que estar en orden. ¿A quién le estás rindiendo cuenta? ¿A qué pastor le estás rindiendo cuenta? ¿A quién estás honrando? Tu vida tiene que estar en orden. Es así. Entonces, recuerden, la apostasía es cuando una persona conoce a Cristo y deja de obedecer su palabra. ¿Qué es el sincretismo? El sincretismo, que eso también incurre el pueblo de Israel. El sincretismo consiste en mezclar, es la mezcla. Eso que yo les decía que estaba sin sabor porque había una mezcla. Consiste en mezclar la adoración al Dios verdadero con prácticas o costumbres paganas. Es como decir, quiero seguir a Dios, pero también conservar algunas costumbres del mundo. Es como una religión mezclada, ¿no? ¿Vieron esa gente que a lo mejor dice, a mí me gusta ir a la iglesia, pero también tengo unas estampitas por ahí? Y una mezcla. ¿Qué otras mezclas? Y voy a la iglesia, pero también me voy a hacer ¿cómo se llaman esos viajes ancestrales? Bueno, cosas así, mezclas. La cintita roja, me voy a curar el empacho. Claro, constelaciones, todo eso. Son prácticas muy, muy raras que el enemigo usa para irnos adormeciendo. El enemigo nos va adormeciendo. Porque son prácticas que son, a lo mejor vos vas una vez, 2 veces, vas a hacer una sesión de yoga y son muy lindas, te sentís bien. Pero el pecado también te da placer y te sentís bien, pero es pecado. No porque te sientas bien, vienes de Dios. Entonces eso, ¿no? Es la mezcla con prácticas o costumbres paganas. Es como decir, quiero seguir a Dios, pero también conservar cositas de antes. ¿Sí? Entonces vamos a ver la diferencia entre ambos, porque esto está bueno que lo sepan. Si ustedes quieren agregar algo, está abierto para... Entonces, esta es la diferencia entre la apostasía y el sincretismo. La apostasía abandona a Dios. El sincretismo es la mezcla a Dios con otras creencias. La apostasía rechaza la verdad. El sincretismo la distorsión. El sincretismo es como más light. Entonces a la gente le gusta más el sincretismo, porque no deja las cosas de Dios, pero también come un poquito de constelaciones, come un poquito de yoga. Es un arma que el enemigo ha usado para diluir el mensaje del Evangelio, para hacerlo más light. La apostasía dice, sigue otros dioses. El sincretismo no, dice, intenta servir a Dios y a los ídolos al mismo tiempo. La apostasía, hermanos, ruptura total con Dios. Sincretismo es lo peor que te puede pasar, es corrupción de la verdadera adoración. Es como más tibio, ¿no? El sincretismo la apostasía es ser totalmente frío, porque abandonas. Pero el sincretismo es un arma del enemigo para estar tibio. Y ustedes saben qué dice la palabra de Dios con los tibios. Tremendo. Lo vomita. Y el sincretismo hace todo eso. Y nos va adormeciendo. ¿Qué otras prácticas piensan que se está mezclando con el Evangelio, por ejemplo? Acá tenemos muchas, ¿no? Para hablar. ¿No se les ocurre alguna? Astrología. Claro, es como decir, esa está espectacular. Es como decir, bueno, o sea, termino ahora, bueno, pero me leo el horóscopo mientras me tomo el café. ¿Ah? Voy a ver al numerólogo de Lagarto. El numerólogo. A las tiradas de tarot. Entonces hay mucha gente que acude a las iglesias.
Claro, son religiones orientales y te mezclan la medicina, lo medicinal con algo que te va a hacer bien, con la acupuntura, pero atrás de eso hay toda una filosofía oriental que es sincretismo y te va diluyendo y de pronto voy a decir, ¿por qué me pasa esto? Pero si vos vas sondeando por dónde anduviste y te vas a dar cuenta que el diablo, el enemigo y vos mismo con tus acciones te introduciste ahí y no sabes por qué te está pasando esto. Entonces tenemos que tener cuidado como pastores, como líderes, para que las personas no caigan en esto, en este sincretismo, en este evangelio diluido que el enemigo quiere intentar lograr, ¿no? Entonces, ¿les queda claro lo que es la apostasía? Bueno, en todo esto estaba metido el pueblo de Israel, en todo esto. Pero cada vez era peor, cada vez era peor. Y el segundo juez, ¿recuerdan quién era? El segundo juez, que está en Jueces 3, pero muy bien, han leído la Biblia, qué bueno. Vamos a ver a Ahod. Ahod. Oye, ¿quién era el segundo juez de Israel? Pertenecía a la tribu de Benjamín. La Biblia dice que era zurdo y lo remarca. Y vos siempre que la Biblia remarca algo te tenés que preguntar, ¿y por qué la Biblia dice esto? ¿Por qué me marca que era zurdo? Porque la Biblia dice eso, ¿no? Y es una característica poco común que Dios utilizó para cumplir su propósito. Él era un hombre valiente, era muy inteligente, era estratega. Y bueno, durante su vida Israel fue oprimido por Moab. Durante 18 años fue oprimido. Y Dios levantó a Ahod como libertador. Y dice la Biblia, ahí si ustedes estuvieron leyendo, que fabricó una espada de doble filo. Una espadita de doble filo, de aproximadamente unos 45 centímetros, era grandecita la espada. Y él le escondió a la espada en su muslo derecho, donde no era habitual buscar un arma. A él lo palparon. Y ya vamos a ver, porque está bueno acá lo que dice que era zurdo. Porque vamos a ver por qué la Biblia puede llegar a decir eso. Y dice la palabra de Dios que él le escondió, ¿no?, a esa espadita. Entró solo al palacio del rey, solo. Y pidió hablar en privado con el rey, diciendo que tenía un mensaje de Dios. Así le dice. Es un mensaje de Dios para vos. Y fue un mensaje, vale. Tremendo mensaje, ¿no? Y ahí mata al rey Eglón, se llama eso, anótenlo, al rey Eglón. Y él Dani, que tiene hasta tiempo de ahí cerrar las puertas, todo. Sí, no, es muy grotesco eso, cuando lo leemos, porque dice que se le desparrama todo. Dice que escapó del palacio antes de que descubrieran lo ocurrido. Se puede hacer es muy poco conocido, pero se puede hacer una película de James Bond, más o menos, con Ahod. Porque el tipo mata al rey sin que se den cuenta. En más, cuando él cierra las puertas, piensan que el rey estaba como descansando, durmiendo. Sí, cierra por dentro, escapa por la ventana, por la letrina. Y dice, Israel derrotó al ejército de Moab. ¿Y la tierra cuántos años tuvo paz? 80 años, tremendo. Una generación tuvo paz con Ahod. Una generación. Dice el texto, fíjense que era zurdo, eso está en Jueces 3:15, anótenlo. Dice, vamos a ver si lo encontramos. ¿Pudieron anotar esto? Bueno, el texto dice, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab, y a Ahod, bueno, y dice, y era zurdo. Y en hebreo la expresión es interesante porque es iter yad minó. Yad yeminó. Así que en la Biblia sigue apareciendo ese término. Y literalmente ese término, no sé si lo alcanzan a leer, iter yad yeminó. Iter yad yeminó significa limitado, impedido de su mano derecha. Limitado, impedido de su mano derecha. La palabra iter, con 2T, iter, puede significar impedido, restringido, limitado. Anótenlo porque se lo voy a tomar en la prueba.
¿Vieron? Soy bueno, le digo las preguntas. No sé si contestaron el cuestionario de la semana pasada. Sí. Pero qué buenos alumnos. La palabra iter significa impedido, restringido, limitado. ¿Sí? Por eso algunos estudiosos creen que Aod tenía alguna limitación física en la mano derecha o simplemente que era naturalmente zurdo. Entonces, ser zurdo era común en esa época. La verdad que dicen los estudiosos que no. A lo mejor para hablarle al rey a su lado derecho. Claro, puede haber sido una estrategia. Hay teólogos que dicen que puede haber tenido un impedimento y otro que no, fue una estrategia, como dices tú, Dani. Es verdad. Ser zurdo era poco frecuente, como ahora. Vieron que no hay muchos zurdos. ¿Sí? De hecho, muchas culturas en ese tiempo, consideraban la mano izquierda como inferior o inadecuada para ciertas tareas, en ese tiempo. Hoy vemos un zurdo y... un genio el zurdo, ¿no? Claro, bueno, ahora, pero en esa cultura era como que estaba incapacitado el zurdo. ¿Sí? Y acá, como decíamos con Daniel, por eso nos tenemos que preguntar, está bueno preguntarse, ¿por qué dice la Biblia que era zurdo? Y acá nos preguntamos, ¿era una discapacidad? Y existen dos interpretaciones, que eso está bueno que la sepan. La primera era que era simplemente zurdo. No sé si está ahí. A ver si... La primera era que era simple, ahí está, ¿no? Simplemente zurdo. Entonces muchos creen que Dios destaca este detalle porque le permitió esconder la espada en el muslo derecho, eso, donde los guardias normalmente no buscaban armas. Y así pudo sorprender al rey de Eglón, porque él pasa una serie de ¿cómo se llama? Cuando te palpan, cuando te revisan. Y no le revisaron esa parte. Y esta puede ser una explicación que mejor encaje con la narrativa, pero también está otra segunda visión de teólogos que dicen que tenía una limitación en la mano derecha, ¿no? Que es lo que estuvimos viendo recién con la palabra iter, que puede indicar que su mano derecha estaba afectada, y en ese caso habría sido visto como alguien con una limitación física. Entonces, la dejó pasar, no hay problema. Ni siquiera lo palpamos tanto, si mira, es medio tullido, ¿no? Entonces, pero fíjense, Dios usó esa aparente debilidad para derrotar a Moab. Fíjense. A lo mejor porque sabía que la derecha no lo iban a usar. No, porque no le iban a tocar ahí. Claro. Sí. Y fíjense, en el libro de Jueces hay otro dato muy interesante que está en Jueces 20:16, que lo vamos a ver acá, que habla de los zurdos también. Este es un dato muy interesante que lo vemos más adelante, que dice, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos estos tiraban una piedra con la honda, un cabello, ¿y qué? Y no erraban, dice, eran zurdos. Y acá, por eso les quería dar esta explicación, acá el texto utiliza la misma expresión hebrea, iter, yad, yemino, en esta. Iter, para hablar de los zurdos, de los izquierdos. Y esto ha llevado a muchos especialistas a pensar que no necesariamente significa una discapacidad, sino una habilidad especial para usar la mano izquierda, el iter, yad, yemino. ¿Y qué aplicación le podemos dar espiritualmente a esto? Que sea Aod, simplemente zurdo, o tuviera una limitación en la mano derecha, el mensaje es el mismo. ¿Cuál es el mensaje? Que Dios puede usar aquello que el mundo considera una debilidad o una diferencia para cumplir sus propósitos. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Ya sea una limitación o una capacidad, Dios la usa para cumplir sus propósitos. Por eso no importa si estás limitado, si tenés, no importa nada. El que va a hacer la obra es Dios. No importa el iter, yad, yemino que tengas, sea zurdo, sea derecho, tengas mucho dinero, tengas poquito, no importa el barrio, no importa tu edad. Hemos visto que no importa la edad o no para conquistar. No importa si tenés 17 años como David para matar a un gigante, o si tenés 80 años
como tenía Josué para eliminar una ciudad de gigantes. No me importa. Si Twitter, Yarje Minó, está calibrado con el Espíritu de Dios, Dios, ¿qué pasa? Todo lo puede. Todo lo puede. Por eso, siempre calibrémonos y busquemos los designios de Dios. Fíjense, él solito fue y entró ahí a la Guardia Real y mató al rey Eglón. Al rey Eglón. Y fíjense, lo podemos conectar porque está bueno hacer paralelismos con el Nuevo Testamento a esto. Entonces, como enseña en 2 Corintios 12:9, ese anótenlo, a esto de Iter Yarje Minó lo podemos conectar con el Nuevo Testamento. ¿Qué dice 2 Corintios 12:9? Mi poder, ¿qué? ¿Se perfecciona? Es lo que estamos diciendo acá. Sí, Dios puede usar aquello que el mundo considera una debilidad o una diferencia para cumplir sus propósitos. Y lo dice la palabra de Dios. ¿Sí? Mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Entonces la historia de Ahod, de este juez, nos recuerda que Dios no está limitado por nuestras capacidades, por nuestra edad, por nuestros recursos. Con frecuencia usa precisamente aquello que parece menos impresionante para manifestar su poder. ¿Amén? Aquello que resulta lo vil, lo poco, lo apocado, para manifestar su poder. ¿Qué aciertos tuvo Ahod? Y confió en el llamado de Dios. Confió en el llamado de Dios, actuó con valentía estando solo. Planeó cuidadosamente la liberación de Israel. Lideró al pueblo porque él debe haber planeado su escape. Como decíamos recién, él planeó cómo entrar, cómo pasar esa espada. Él planeó cómo hacer la espada. Fíjense, él planeó muchísimas cosas. Planeó cómo clavársela a la espada. Y planeó el escape. Lideró al pueblo hacia una gran victoria. Fue instrumento de Dios para traer 80 años de paz. Como decíamos recién, una generación completa de paz. ¿Qué errores podemos decir? Bueno, utilizó... ¿Lo podemos ver como error o no? Según bajo qué lupa lo pongamos, porque utilizó el engaño, ¿no? Como parte de su estrategia para acercarse al rey. Eglón. Pero obviamente uno no va a mostrar sus armas tampoco, ¿no? Sí. Son estrategia de guerra. Acá dice también que Eglón Sí. era un hombre muy grueso. Claro. ¿Qué quiere decir gordo? Tenía mucha grasa, era grandote. Sí. Que eso es un aspecto grotesco de este episodio bíblico, porque dice que la espada... Claro, porque dice que la espada entró completamente al rey Eglón. O sea, él la afiló de tal manera que el tipo se la empieza a clavar y se le va. ¿Sí? Y la grasa cubrió, dice la Biblia, que la grasa cubrió la empuñadura y la espada quedó oculta dentro del cuerpo. Quiero aclarar que la Biblia no dice que escapó por la letra. Claro, yo me parecía, digo, qué raro. ¿Dónde lo saqué? No, por la ventana es, por una ventana. ¿Eso no? Y tampoco dice que escapó por la ventana. Lo que sí dice es que cerró por dentro, digamos. Claro, él cierra. Y los soldados pensaban que estaba en la letrina del rey. Claro, así es. Fíjense, y ahí, como dice la hermana, dice que los sirvientes esperaron un largo tiempo, creyendo que el rey estaba ocupado, lo que permitió la huida de Ahod. Era bastante astuto. Por eso dicen que hasta el día de hoy la inteligencia militar israelí de espionaje son los mejores. Fíjense, tenemos casos de espionaje miles de años atrás, ¿no? Lo tenemos el Mossad de Josué, de Caleb, de un juez como Ehud. Fíjense. O sea, fíjense los años que ellos han tenido para entrenar gente, que hasta el día de hoy siguen las altas esferas políticas, ¿no? Entonces, acuérdense, Dios puede usar aquello que otros consideran una debilidad o una característica poco común para cumplir sus propósitos. Y acá usó que el tipo era zurdo, con ese Yarje Minó.
Entonces, cuando Dios llama a una persona, no depende de sus limitaciones, sino de su poder y de la disposición del corazón para obedecer. Por eso siempre yo les decía, hay que obedecer, hay que obedecer. ¿Alguna pregunta de ahora? Grotesco. ¿Cómo termina el rey? Dice que salieron los excrementos del rey al ser herido. Eso lo relata la Biblia. Un versículo de la Biblia. O sea, no me hagan esa cara. Está en la Biblia. Entonces, ¿qué enseñanza podemos tener de Ahod? Un hombre inteligente, observador, cauto. Una enseñanza muy grande, el liderazgo. Muy bien. Entonces vamos al otro juez, al tercer juez del pueblo de Israel. ¿Y de Sangar qué se cree? Porque era Ahod y Sangar. Vamos a ver, ¿Sangar sigue? Vamos a ver Sangar entonces. Mata un montón este. Este es Sangar. ¿Cuántos lo conocían? Vieron que hay muchos nombres que Dios le está refrescando en la memoria, o algunos lo están conociendo, y eso es espectacular. Es muy lindo. Porque son historias que muchas veces no se tocan en las iglesias. No se tocan en las iglesias, o no se hacen prédicas de esto, y está bueno meternos. Por eso usted cada vez que lean una palabra, por ejemplo, era zurdo, y métanse un poquito más, profundicen ahí, ¿por qué era zurdo? Y fíjense ahora todo lo que pudo hacer, por esa, a lo mejor, capacidad especial o debilidad. ¿Dios lo usó? Entonces Sangar, dice la Biblia, después de Ahod vino Sangar, hijo de Anat, quien mató a 600 filisteos con una vara para arrer bueyes. Así también salvo Israel. Ahí tenemos una imagen de una varita para arrer bueyes, que eso lo usó como una lanza ahí. Entonces, ¿quién era Sangar? Era el tercer juez de Israel. Fíjense, era un hombre sencillo, valiente, anótenlo. Poco se conoce su vida personal, porque vieron que se dedica un versículo. Se conoce poquito de su vida personal, pero Dios lo levantó como libertador de Israel. Fíjense las acciones que le podemos ver ahí en ese episodio. Enfrentó a los filisteos cuando oprimían a Israel. Mató a 600 filisteos, tremendo. 600. Y utilizó únicamente, dice la palabra de Dios, ¿qué cosa? Una aguijada para bueyes, que es una herramienta de trabajo agrícola. Eso es lo que es. ¿Sí? No es un hueso, es una herramienta de trabajo agrícola, que era un fierro. Y en Israel en ese tiempo no había hierros, casi. Porque ya vamos a ver más adelante, dice que los filisteos trataban de sacarle. No había herreros, dice en Samuel, no había herreros. Y en ese tiempo, para la guerra era algo imprescindible. Y ellos, fíjense, van a ver a los jueces luchando ahí con una aguijada, con herramientas agrícolas, lo van a ver a Sansón peleando con una quijada de burro, ¿se acuerdan? Con cosas así, van a ver a una Jael matando a un rey con unos clavos enormes y con un martillo, porque no había armas. Fíjense, cuando el pueblo está en decadencia no hay armas, porque no hay palabra, no hay presencia de Dios. Es muy significativo, por eso peleaban con eso. No había armas, casi no había armas. Y este Sangar utilizó únicamente una aguijada para bueyes, que era una herramienta de trabajo agrícola. Y defendió al pueblo de Israel de sus enemigos. Los aciertos de Sangar, y bueno, actuó valientemente. ¿Qué más podemos decir? Dios usó una herramienta sencilla para darle una victoria. Por eso no importa lo que tengas, podés luchar. Decir que no importa lo que tengas, poder luchar. No importa lo que tengas, pero lucha.
protegió, defendió a Israel, demostró que el poder de Dios no depende de armas humanas. Hay algo llamativo, hay algo que le llame la atención de Sanger. A mí me llama la atención de que el juez que tiene menos información, ¿no? Es re poquito lo que dice, ¿no? Pero dice algo muy importante: derrotó a 600 filisteos con una simple aguijada para bueyes. Totalmente sobrenatural, ¿no? Eso que demuestra que Dios puede usar personas aparentemente comunes para realizar grandes obras, como matar y liberar al pueblo, matar a 600 personas. Y acuérdate, ¿qué podemos aprender de Sanger? Que Dios utiliza lo que tenemos en nuestras manos cuando nos ponemos a su disposición. Pero hay que ponerse a disposición de Dios. Hay que ponerse en orden con Dios. No importa cuán sencillos parezcan nuestros recursos, cuando Dios respalda a una persona, lo ordinario puede convertirse en un instrumento extraordinario para cumplir sus propósitos. ¿Amén? Muy bien. Vamos a ver a la jueza. ¿Recuerdan cómo se llama? Y acá van a entrar otros personajes que son muy lindos, poderlos ver. Yo después le voy a dar un recreadito y vamos a salir con los jueces. Después viene Martín. Entonces vamos a la jueza. ¿Cuántos la conocen a Débora? ¿Sí? Es la cuarta jueza de Israel. Era profetisa también, líder espiritual de la nación. Era una mujer sabia, era respetada. Y dice una particularidad acá que dice que administraba justicia bajo la palmera. ¿Sí? Que la palmera, ¿qué representa? Rectitud, victoria, belleza. Eso anótenlo: rectitud, victoria, belleza. Además, recuerden que en ese tiempo no había edificios para juzgar, para hablar con la gente. Entonces ella se ponía ahí en la palmera, donde todos lo veían, todos podían escuchar el veredicto que ella daba, cómo arreglaba los asuntos. No escondía nada de ella. La palmera también significa fruto constante. Hay un salmo, recuerdan que lo vimos, 92:12, que dice, ¿qué dice? El justo florecerá como la palmera. Muy bien. Decime de nuevo, por favor, qué significa palmera. Rectitud, victoria, belleza, florecimiento, fuerza. ¿Vieron cuando vienen las tempestades? No sé si han visto algunos vientos huracanados en Estados Unidos, que los robles se caen, los árboles más poderosos, y las palmeras están dobladas por horas y horas, y van así, ta. Y después cuando se ve el viento, claro, es impresionante. Bueno, por eso Dios nos llama de esa forma, porque vamos a ir de victoria en victoria. Entonces, fíjense, el justo florecerá como la palmera, ¿se lo notaron? Salmo 92:12. Entonces, ¿qué podemos decir de Débora? Una historia muy linda. Hay personajes muy ricos que se pueden aprender muchísimo en la historia de Débora. Ella escuchó la voz de Dios y transmitió su mensaje. Ella convoca a Barak para dirigir el ejército de Israel. Ella profetiza la derrota de Sísara. Ella le dice a Barak: Dios te lo va a entregar en tus manos. Barak te lo va a entregar. Y acompañó a Barak a la batalla. Fíjense, ella acompañó a Barak a la batalla y animó al pueblo a confiar en Dios. Sí, que eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver porque Barak, a lo mejor por alguna inseguridad o qué, quería que estuviera Débora. ¿Está bien? Me hace acordar a Moisés. No voy si tú no vas. No voy si tú no Claro, vas. sí. No nos moveremos aquí si tú no vienes conmigo. Aparte, Débora se levantó como una madre. Claro, como madre de Israel. Sí. Ella dijo. Y animó al pueblo a confiar en Dios. Y compuso el famoso cántico de Débora después de la victoria, que eso está en Jueces 5, que es muy lindo leerlo, ese cántico, esa alabanza. Que acá está el canto de Débora y Barak. Un canto, sí, que básicamente antes de celebrar la victoria, Débora celebró a Dios que le dio la victoria. Eso es lo más importante que se puede rescatar de este canto. Y ese es el corazón, ¿no?, del cántico, ¿no? Que la gloria no es para el líder, la gloria no es para el ejército, la gloria no es para una iglesia, sino para el Señor que interviene
en favor de su pueblo. Amén. Ese canto es muy hermoso, ahí leerlo porque ella va detallando todo lo que va sucediendo. ¿Qué aciertos tuvo Débora? Escuchaba y obedecía la voz de Dios. ¿Sí? Ejerció un liderazgo espiritual firme. Una mujer. Animó a Barak cuando como decía nuestra compañera, dudó, ¿no? Dio toda la gloria a Dios por la victoria. Condujo a Israel hacia un tiempo de restauración. Fíjense, lo que me llama la atención que es la única mujer que aparece como jueza de Israel, ¿no? Sí, en esa época. Otra cosa que me llamó la atención es que gobernaba bajo una palmera, donde el pueblo acudía para recibir justicia. Y fíjense, es muy importante que esto lo anoten, porque va a ser otra preguntita de la prueba. Miren, anótenlo ahí. Que reunía 3 funciones, Débora. Era profetisa, jueza y líder nacional. 3 funciones. Era profetisa, jueza y líder nacional. Y su autoridad dependía de Dios, no de un cargo político militar. Israel con Débora pudo disfrutar 40 años de paz después de esa victoria. Y su historia demuestra que Dios puede levantar a cualquier persona dispuesta a obedecerle sin importar si es hombre o si es mujer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué enseñanza podemos obtener de Débora, de este episodio? De que Dios llama y usa a quienes estén dispuestos a obedecer su voz. Y el verdadero liderazgo nace de una relación íntima con Dios y de fidelidad para cumplir su voluntad. Entonces, después de ver a Débora, si bien no es un juez, pero está bueno que lo veamos, vamos a ver a personajes que aparecen en esta historia, que es Barak, y quiero que veamos a Jael, que es otra mujer. Vamos a ver un poquito sobre Barak. Profetiza, jueza y líder nacional. Profetiza, jueza y líder nacional. ¿Lo notaron todos? Era profetisa, jueza y líder nacional. Era una líder. Era como decía nuestra compañera, era madre. Ella se autonombró madre de Israel. Vamos a ver quién era Barak. ¿Se acuerdan quién era Barak? Bueno, ahí dice quién era Barak. Bueno, esto anótenlo. ¿Quién era Barak? Era un comandante del ejército de Israel. ¿Sí? Era el líder militar, como dijo Nora, escogido por Dios para enfrentar a Sísara. ¿Y qué hizo Barak? Reunió un ejército de 10.000 hombres de 2 tribus en particular, que fueron las tribus de Neftalí y Zabulón. Subió ahí un monte que se llama Tabor, siendo la dirección de Débora, porque él seguía la dirección de Débora, y enfrentó al ejército de Sísara y derrotó a los cananeos con la ayuda sobrenatural de Dios. ¿Qué aciertos tuvo? Finalmente obedeció el llamado de Dios, dirigió el ejército de Israel con valentía, participó de una de las mayores victorias del libro de Jueces, pero uno de los errores fue que dudó del llamado de Dios, no quiso ir a la batalla sin la presencia de Débora. Él dijo, no voy, si vos no vas, yo no voy. Y fíjense, por su falta de iniciativa, decir, bueno, yo soy el líder, por su falta de iniciativa, perdió el honor de derrotar personalmente a Sísara. Porque Débora le había profetizado, te lo voy a entregar en tus manos. Y otra mujer que ahora la vamos a ver. Fíjense, una mujer mató al que tendría que haber matado. Él pierde el honor al que tendría que haber matado Barak. Pero, fíjense, hay algo llamativo, esto anótenlo porque es muy, muy lindo, si hacemos un paralelismo con el Nuevo Testamento, a pesar de su temor, de su duda, ¿sí? Es mencionado entre los héroes de la fe en Hebreos 11. Hebreos 11:32. En Hebreos 11:32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, fíjense. Lo pone ahí al lado de David, de Gedeón, a este Barak.
Algunos lo consideran un acierto, otros un desacierto. El tipo se sentía más seguro con Débora, con la que tenía la dirección de Dios. Está bien. Está bien. ¿Qué opinan sobre eso? Que es la autoridad de Dios en ella, por eso Muy bien. quería hablar. Por eso algunos lo ven como una debilidad y otros no. Dicen, no, está bien lo que hizo. Es como que la guerra la ganó ella. Como dice, no es un hombre, ¿verdad? En realidad la guerra fue una victoria de Israel, ¿no? Y que, bueno, los principales personajes son Débora, Barak y Jael. No nos olvidemos de Jael, que ahora lo vamos a ver. La guerra siempre la gana Dios. Claro, la guerra la gana Dios, la libertad la obtiene el pueblo. De igual manera creo que Dios me mandó un mensaje para él tomando un Sí, para derrotar al enemigo. un mensaje muy grande. ¿Cuál piensan que puede haber sido el mensaje? Hablemos, está bueno. Ya no había líderes de fe o líderes que buscaron a Dios. O como decías vos, ¿no? Veían la autoridad contundente que tenía Débora, cómo ejercía su liderazgo ahí bajo la palmera, las soluciones que daba al pueblo. Y el hecho de que se diga de que era como una madre en Israel, es Sí. que Dios lo trató de nene. También puede ser, sí, es otra a lo mejor visión, pero sí era como una madre, que de hecho ella en el canto de Débora, después léanlo al canto ese que da Débora, ella anuncia de la madre de Císara que lo estaba esperando, sin embargo Císara estaba muerto. Fíjese el paralelismo, ella como madre de Israel y la madre de Císara esperando a un rey que ya estaba muerto. Por eso hay mucho por cuál estudiar ahí. Es hermoso el libro de Débora. Entonces, ¿qué cosas llamativas podemos ver en Barak? Sí, yo creo que Dios utilizó su obediencia a pesar de que fue imperfecta, porque Dios lo mandó a él a la guerra. Porque Débora le dice, vos tenés que ir a la guerra porque yo te lo entrego a Císara en tus manos. Él dijo, no, si no vas vos, no voy, dijo, no voy. Entonces, fíjense, la gloria final de la victoria no fue para él, no fue para Barak, sino para una mujer llamada Jael, que eso también lo había profetizado Débora. ¿Cuál es la enseñanza que podemos tener con Barak? Porque de todo sacamos una enseñanza. La enseñanza es que Dios puede usar personas con temores, puede usar personas con miedos, puede usar personas con muchas dudas, personas que piden que Dios le hable a cada rato y no toman la decisión, los puede seguir usando. Pero la falta de fe, o ese temor, ese miedo, puede hacer que perdamos oportunidades. Bueno, Eso la humildad de él reconoció que había otro líder, otra líder. también, pero a veces Dios no... Claro, a veces tenemos tanta inseguridad, como decís vos, y lo transformamos como una humildad media rara. Sí, una falsa humildad, como la llaman. O sea, no, yo quiero que vaya vos, no, yo quiero que prediques vos, y es porque yo no me animo. ¿Entendés? No, yo le voy a dejar lugar a él, para que él predique, y es porque yo no me animo. Y a veces falsa humildad es porque yo no me animo, tengo miedo, tengo temor. Y... Puede ser que está bien, ahora tenía miedo, pero Dios pone a esa persona con miedo a alguien. También, sí. Sí, que alguien lo respalde, como recuerdan Moisés. Moisés no se animaba a hablar, de hecho no podía hablar, no es que no se animaba. Era medio tartamudo Moisés. Yo no creo que haya tenido primero un comandante de guerra, no se había hartado de matar gente. No era ningún inexperto en la guerra, sino que necesitaba la autoridad de alguien que viniera de parte de Dios. Creo que eso es lo que él quería realmente, que la cobertura de Dios fuera con él. Uh-huh. Es como Moisés no hacía un paso si Dios no iba adelante. Uh-huh. Claro, Y no era que le faltara, en realidad, no era que era cobarde, sino que no quería avanzar. en realidad Dios le habla a Débora, no le habla a él. Claro, pero Débora le dio un mensaje y que, como les decía recién, uno lo toman como un error y otro lo toman como que no, está perfecto.
Pero lo importante es que, como yo les decía recién, más allá de nuestras dudas, temores, miedos, es que avancemos. Y es preferible avanzar y equivocarnos, como a lo mejor podemos decir de Barak, o no. Porque a lo mejor Barak puede haber dicho, no tengo miedo, ni con la ayuda de Débora voy. Y Dios nos infunde poder y nosotros tenemos que ir hacia adelante. Tenemos que ir hacia adelante y tomar lo que es nuestro. Porque, por ejemplo, todo lo que pasó en Jueces sucedió porque ellos no tomaban posesión de lo que era de ellos. O no exterminaban lo que había. No tomaban posesión. No tomaban posesión. Entonces por ahí podemos decir, Barak era un líder militar, pero no tomaban posesión, por eso estaban así. Por eso estaban así. Por eso no había armas. Eran líderes militares, pero no había armas. Los tipos tenían que salir a pelear con herramientas agrícolas. No había armas. O sea, ¿de qué ejército podemos estar hablando? ¿Me entienden lo que digo? Jael, ¿quién era? La esposa de él, que mató a... ¿No lo tengo, Jael? Claro, muy bien. Era una mujer canita, como dijo Daniel, la esposa del amigo Eber. No pertenecía al pueblo de Israel. Eso está bueno que lo anoten. Pero intervino muy decisivamente en la liberación del pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que hizo Jael? Mientras Císara estaba escapando, lo recibió mientras huía de la batalla. Císara le pidió agua porque estaba cansado. Y Jael, para hacerlo más cordial, le dijo, no te voy a dar agua, te voy a dar algo más rico, te voy a dar leche. Lo trató como una mata. Y dice la palabra de Dios que lo cubrió con una manta para darle confianza. El tipo se acostó, estaba muy cansado y esperó que se durmiera profundamente. Y era un tiempo en donde no había armas. Entonces tomó una estaca de la tienda, porque en ese tiempo las mujeres las que armaban las tiendas. O sea, entonces ellas sabían bien cómo se manejaban las estacas, los martillos, sabían perfectamente. Así que esperó que se durmiera, se lo puso acá. Acá, ¿no? Una de las sienes. Y atravesó la cabeza de Císara con la estaca. Tenés la de esposa, ¿no? ¿Ah? Tenés la de esposa. Oh, pobre Eber, ¿eh? Después de eso, Eber, después de anoticiarse eso, me imagino que debe haber tenido su cuidado, ¿no? Un casquito toda la noche. Uno no piensa eso cuando lee eso. No me he parado. Claro. Entonces, fíjense qué acierto estuvo Jael. Eliminó al principal enemigo de Israel, fue un instrumento para completar la victoria de Dios, que Dios había prometido, actuó con gran valentía. Y fíjense qué cosas me llamaron la atención de acá de Jael, que utilizó herramientas domésticas, no armas de guerra. Herramientas que ella tenía, fue una mujer utilizada por Dios para cambiar la historia de una nación. Y Débora la declaró, fíjense, a Jael bendita entre las mujeres. Bendita entre las mujeres. En la canción esa que vimos recién. ¿Y qué precisión tuvo para clavarle en la sien? Sí. Una precisión quirúrgica que primero lo durmió, fíjense, le dio lechita, mantita, duérmase mi niño, crack. También tenía conocimiento en el sentido de que conocía quién era el rey. ¿Quién era qué? Estaba informada de quién era el rey. Sí, claro. Recuerden que en ese tiempo era todo muy escaso y los reyes no portaban cualquier ropa, ni cualquier pulsera, ni su piel era igual que los demás. Entonces, a la legua, ¿vieron cuando vos te das cuenta no es de acá o pertenece a no? Bueno, antes era más llamativo todo, porque antes no había cremas, no había nada, no había muy poco maquillaje o no había. Entonces, si se acercaba un rey, alguien de la realeza, te dabas cuenta. Y ella sabía que era un enemigo y no era de Israel. Entonces el tipo se acostó, pero ella sí sabía quién era Císara porque ella estaba informada. De hecho, cuando viene Barak, le dice, mirá, ahí está el que estás buscando vos. Así dice la palabra de Dios.
Entonces, fíjense, la muerte de este poderoso general de Císara ocurrió de la forma más inesperada, de la forma más humillante. Dios utilizó una mujer, como decían ustedes, para cumplir exactamente la profecía pronunciada antes de la batalla. ¿Qué podemos sacar de enseñanza con Jael? Que Dios puede usar... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que no hay que confiar en las mujeres. Hay que dudar cuando te ofrecen leche. Hay que dudar cuando son tan hospitalarios. Cuídense, varones, ¿eh? Pero sí es verdad lo que dice la compañera, qué precisión, ¿no? Y ahí, claro, acuérdense que ella estaba acostumbrada, yo les decía recién que en esa cultura las mujeres eran las que armaban las carpas, entonces ellos sabían cómo clavar las estacas, cómo hacerlo fuerte, sin errar. O sea, está como pan con miedita, pan con leche. Conocía la rudeza de ese pueblo, que a lo mejor eran violadores, que tomaban prisioneros, que mataban, eran crueles y terribles. A lo mejor ella dijo, antes que me maten, cuando se duerma. Bueno, eso que vos decís, de, por ejemplo, violadores, en las guerras siempre, el botín eran las mujeres, y hacían violaciones masivas. De hecho, en el canto de Débora, si ustedes lo analizan al canto de Débora, esa alabanza, ella dice, la mamá de Císara debe estar pensando que su hijo está eligiendo doncellas. Que en realidad lo que está diciendo es, está haciendo violaciones masivas. Eso es el contexto. Por eso ella lo hizo por su propia vida. Claro, sí. Sí, obviamente. Sí. Por eso ella lo trató muy bien. Fue muy astuta en eso. No se espantó, ¿no? No, fíjense, después leanlo bien, es muy interesante ella cómo lo trata, lo hace entrar en confianza, es como, claro, como el gato que el ratoncito entra para acá. Claro. Y fíjense, ¿cuál es la enseñanza de Jael? Que Dios puede usar a personas aparentemente comunes para cumplir propósitos extraordinarios, ¿no? Y la obediencia y el valor son más importantes que la posición o el reconocimiento humano, porque Jael no tenía ninguna posición. De nada. Era una mujer común en una tienda, pero hoy la recordamos como una heroína de guerra, junto a Débora y junto a un tremendo militar como Barak. Fíjense, no importa la posición para que Dios te use. ¿Nos tomamos un recreadito?